Estamos viendo en los jueves en el libro de Oseas que Dios usa la vida del profeta como una ilustración viviente del mensaje que él quiere dar. Su matrimonio, su hijo, lo usa, como digo, como una metáfora viva del mensaje que él quiere dar al reino del norte, a la nación de Israel. De manera similar podríamos decir que la vida de Pablo, del apóstol Pablo, es una ilustración viviente del mensaje que Dios nos da respecto a las situaciones de sufrimiento que podemos tener en nuestra vida. Situaciones de sufrimiento que incluso pueden poner en duda al creyente en cuanto al amor de Dios, en cuanto al amor de Cristo y en cuanto incluso a la seguridad de salvación. Como digo, Pablo es un currículum viviente de lo que es el perseverar en medio de la prueba y el confiar en Dios en medio de la tribulación. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11, los versículos 26 y 27, dice Pablo, situaciones de su vida, 2 de Corintios 11, 26, con frecuencia en viajes, en peligro de río, peligro de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío, desnudez. Y sigue diciendo en el capítulo 12 de esta carta de 2 de Corintios, versículo 10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ante este currículum, podemos afirmar sin lugar a dudas que, por supuesto, Pablo, sabemos que él escribió movido por el Espíritu Santo, pero también el texto de hoy podemos decir que lo escribió con conocimiento de causa, con experiencia propia, por supuesto inspirado, movido por el Espíritu Santo. Así que os invito a que me acompañéis al capítulo 8 de Romanos, hoy lo terminaremos, Dios mediante, y vamos a leer de los versículos 31 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 31 hasta el final, hasta el 39. Dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero, versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la bendita palabra de nuestro Dios. Y en este texto, Dios mediante, vamos a ver 4 certezas que aseguran nuestra salvación. 4 certezas que aseguran nuestra salvación. En el versículo 31 veremos que el poder de Dios asegura nuestra salvación. Los versículos 32 al 34 veremos que la obra de Cristo asegura nuestra salvación. Versículos 35 al 36, el amor de Cristo asegura nuestra salvación. Y por último, los versículos 36 al 38, el amor del Padre asegura nuestra salvación. Estamos ante uno de los textos más hermosos, más consoladores, más gozosos y más increíbles que los creyentes podemos encontrar en este precioso libro, en la palabra inspirada de Dios, en la Biblia.
Un texto que muestra con claridad que el creyente, el cristiano, es el ser más privilegiado de toda la creación. Y un texto que nos afianza nuestra seguridad de salvación de una manera inconmovible, de una manera inamovible. Pero para entender mucho mejor el texto no podemos olvidar que Pablo está escribiendo a los creyentes de Roma en un contexto de sufrimiento. Estas palabras de gozo, estas palabras de consuelo no podían llegar en un mejor momento para los creyentes de Roma, ya que estaban siendo perseguidos por el edicto que el emperador Claudio había decretado, el cual murió en el año 54 después de Cristo, y Pablo pocos años después escribe esta carta. No podía llegar en mejor momento. Y Pablo les va a dar unas pautas, una serie de instrucciones de cómo pueden ser estos creyentes en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, más que vencedores. Y el secreto es el siguiente: conoce a Dios. Conoce a Dios y recuerda quién es Dios y recuerda qué ha hecho Dios y qué hace Dios. Es decir, los creyentes, para poder triunfar en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, simplemente tenemos que conocer las Escrituras y tenemos que aplicar a nuestra vida las Escrituras. Dios se ha revelado por su palabra, y cuanto más conocemos la palabra, más conocemos al Dios de la palabra, y más fácil será afrontar cualquier situación de la vida, por complicada que se nos presente. Ya en el capítulo 7 Pablo nos ha hablado de ese sufrimiento que tenía el creyente con su propia carne, ese sufrimiento, esa batalla entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere agradar a Dios, la carne quiere sucumbir a la tentación, es una batalla continua, y cuando caemos, puntualmente, nos sentimos mal y pensamos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y especialmente es en esos momentos, aunque más adelante lo veremos también, cuando viene el diablo. Cuando viene el acusador de los hermanos, el que nos acusa delante de Dios día y noche, como dice Apocalipsis 10:12, y nos dice: después de lo que has hecho, ¿de verdad tú crees que eres un hijo de Dios? ¿Cómo un hijo de Dios verdadero puede fallar y faltar en tal o cual pecado? Por eso el apóstol Pablo, al terminar el capítulo 7, empieza con el capítulo 8. Y empieza con el capítulo 8 diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que la salvación que tenemos en Cristo es segura. Y esta afirmación, si Romanos acabase aquí, debería ser suficiente para que el creyente tenga esa certeza de que nadie le puede arrebatar de las manos de su Salvador. Pero Pablo es consciente de que mientras estemos en un mundo caído, afectado por el pecado, mientras estemos en un mundo rodeado de personas que odian a Dios y que atacan a aquellos que se llaman cristianos, y mientras vivamos en este cuerpo de carne afectado por el pecado, el sufrimiento, la duda, va a ser una constante en nuestra vida. Que en medio de ese sufrimiento viene de nuevo este acusador de los hermanos, y no solo quiere hacernos dudar de nuestra salvación, nos quiere hacer dudar incluso de las perfecciones, de los atributos gloriosos de nuestro Dios, de su gracia, de su bondad, de su soberanía. Cuando ves prosperar al malvado, cuando ves venir el sufrimiento, cuando sufres el rechazo de la gente, cuando sufres la persecución, no solo de fuera, sino de dentro de la iglesia, viene el diablo y te dice: ¿dónde está ese Dios soberano? ¿Tan bueno es tu Dios que te permite pasar por estas cosas? ¿Cómo te va a amar Dios si te está permitiendo pasar esto en tu vida? Por eso Pablo continúa escribiendo movido por el Espíritu. Y en nuestro texto de hoy nos va a mostrar que Dios nos protege, que Dios nos preserva de nuestra salvación con su poder omnipotente, que Dios nos da todos los recursos necesarios en nuestra vida para llevar una vida de santidad en el poder del Espíritu, y que por tanto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha salvado. Y para ello, como digo, vamos a ver 4 certezas que aseguran nuestra salvación. Y en primer lugar, el poder de Dios asegura nuestra salvación. Comienza diciendo: entonces, ¿qué diremos a esto?
Y la pregunta es, ¿y qué es ese esto? Esto es básicamente lo que Pablo ha ido diciendo a lo largo de todo el capítulo, incluso a lo largo de toda la carta, pero si lo queremos acotar más en el contexto inmediato en el que se encuentra este versículo, ese esto lo encontramos en los versículos 28 al 30, que vimos en la anterior ocasión. Entonces, ¿qué diremos en cuanto a la verdad de que Dios usa todas las cosas que suceden en nuestra vida como creyentes para nuestro bien, el cual es para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo? Entonces, ¿qué diremos en cuanto a la verdad de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para tener una relación de intimidad con nosotros? Entonces, ¿qué diremos en cuanto a la verdad de que por medio de la fe en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, fuimos salvados, fuimos justificados y seremos glorificados? ¿Qué diremos a esto? Y la respuesta viene a continuación. Si Dios está por nosotros. En el castellano esta conjunción sí es un condicional. En el original griego no es un condicional, sino que es una expresión de un hecho consumado. Es una afirmación de una realidad. No es si cabe la posibilidad de que Dios esté por nosotros, no. El texto griego dice, puesto que, ya que, debido a que Dios está por nosotros, es una certeza del creyente, ¿quién estará contra nosotros? La respuesta es clara, es una pregunta retórica, nada, ni nadie. Ni humanos, ni ángeles de Dios, ni ángeles caídos, ni el mismo Satanás podrá hacerte caer de la salvación que Dios te ha regalado. Porque es Dios quien está por ti. Porque es Dios quien ha decidido soberanamente escogernos, llamarnos, justificarnos, santificarnos, glorificarnos. Y porque Dios es omnipotente y Dios tiene el poder para cumplir lo que promete. Así que nuestra salvación está asegurada por el poder omnipotente de Dios. Precisamente por eso, porque el regalo que Dios me ha dado no depende de ningún mérito mío. No depende de nada de mi parte, sino que es un regalo de gracia que me ha sido entregado por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a la segunda certeza de nuestra salvación. La obra de Cristo en el Calvario asegura nuestra salvación. Pablo sigue diciendo, el que no eximió, dice Reina Valera, el que no escatimó, el que no libró ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pablo ya nos ha dicho algo parecido en el capítulo 5, versículo 10. Si queréis acompañarme, Romanos, capítulo 5, dice el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Si recordáis, cuando vimos este texto veíamos que eran explicaciones que iban de mayor a menor. Si nos ha dado lo mayor, ¿cómo no nos va a dar algo que es mucho menor? Si fuimos reconciliados cuando éramos enemigos, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que Pablo está diciendo en este versículo 32 es que si Dios ha decidido restaurar la situación de amistad que había en el Edén antes de la caída con nosotros, en el momento en que éramos pecadores, en el momento en que le rechazábamos, a pesar de que éramos sus enemigos, a pesar de que ni podíamos ni queríamos obedecerle, a pesar de que no le buscábamos, a pesar de que no hay justo ni aún uno, y la única manera de restablecer esa reconciliación era por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Mateo 26, 39 vemos al Señor Jesús en Getsemaní. Él está orando al Padre. El Señor, 100% hombre, 100% Dios, en su humanidad, rogando al Padre, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. El Señor es consciente de que en breve instante, en pocas horas, va a cargar con la copa de ira que merecía ser derramada por la eternidad sobre nosotros, por nuestro pecado. Pero no había un camino alternativo para reconciliarnos con el Padre. No había un plan B
que nos pudiera reconciliar con el Padre. Y es por eso que el Señor Jesús somete su voluntad humana a la del Padre y dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y qué es lo que quiso el Padre? No eximirle, no librarle, y lo entregó por todos nosotros. De manera que si Dios estuvo dispuesto a hacer eso para salvarnos, siendo pecadores aborrecibles, ¿cómo va a permitir que ahora que somos hijos amados, adoptados, podamos perder la salvación? Es ridículo. Por tanto, el apóstol Pablo hace ahora una pregunta. Si Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para salvarnos, si Dios estuvo dispuesto a darnos por gracia un regalo de valor infinito en su Hijo amado, sigue diciendo el versículo 32, ¿cómo no nos concederá? Dice Reina Valera, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta palabra concederá, esta palabra dará, es importante que la veamos en el idioma original, porque conceder, dar, lo podemos hacer por muchos motivos. Yo te puedo dar algo porque me apetece, te puedo dar algo porque me interesa recibir algo a cambio, pero la raíz de esta palabra en el griego original viene de la palabra gracia. Y el significado literal es ¿cómo nos dará de gracia? ¿Cómo nos concederá de gracia todas las cosas? ¿A qué se refiere Pablo con todas las cosas? Bueno, desde luego no se refiere a un falso evangelio de la prosperidad. No se refiere a que Dios te va a conceder todo lo que le pidas. Si tienes la fe suficiente, te va a poner un cheque en blanco para que te compres lo que te dé la gana, para que hagas los caprichos que tú quieras. La respuesta a ese, ¿qué es todas las cosas?, la tenemos en este mismo capítulo. Por eso es importante que siempre veamos el texto a la luz de su contexto, ya que la palabra se interpreta a sí misma. Versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué sigue diciendo? Todas las cosas cooperan, les ayudan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y en este versículo, ¿qué eran todas las cosas? Todas las que son conforme al propósito. ¿Y cuál era el propósito? Versículo 29. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos proveerá todas las cosas necesarias para ser hechos conforme a la imagen de Dios, de Cristo. Versículo 37 de este mismo capítulo. En todas esas cosas seremos más que vencedores. ¿Qué cosas? Versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada. Leemos en 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por lo tanto, a la luz de la palabra podemos concluir que Dios nos ha dado en Cristo todas las cosas necesarias para ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el todas las cosas. No es un yate, no es una mansión, puede ser algo positivo, puede ser algo que te haga sufrir, pero todas las cosas que son necesarias, también como hemos leído en Pedro, para la vida y para la piedad, para madurar en nuestra vida de santificación progresiva hacia la meta de ser como Cristo. De manera que sigue diciendo el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No nos asustemos cuando leamos la palabra escogidos en la Biblia. Es una palabra que viene en la Biblia, es una palabra que ha sido inspirada por Dios, es una palabra que ha salido de la boca de Dios, al igual que el resto de la Escritura. ¿Quiénes son los escogidos en este versículo? Bueno, ya lo hemos dado respuesta hace un momento. Son los que, versículo 8, aman a Dios, son los que conforme a su propósito han sido llamados, son los que, versículo 9, de antemano conoció, es decir, de antemano decidió tener una relación íntima de amor con ellos. Son los que también predestinó, ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Son los que, versículo 30, llamó, justificó,
glorificará o glorificó, si ya han pasado a la presencia de Dios y cuando el Señor vuelva serán glorificados de manera perfecta. ¿Quiénes son los escogidos? Los creyentes. ¿Quién acusará a los creyentes? Ya hemos hablado de esto en la introducción. Nadie nos puede acusar a los cristianos, a los hijos de Dios, a los creyentes. ¿Por qué? Porque el versículo 33 sigue diciendo: Dios es el que justifica. Pablo pregunta, fijaros que el verbo acusará está en futuro. Es importante los tiempos verbales. La Biblia no es un libro de texto. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero tenemos que entender qué es lo que dice cada palabra que Dios ha inspirado. Y el verbo está en futuro. Y Pablo pregunta, ¿quién puede acusar? ¿Quién acusará a los creyentes en el futuro, en el juicio de Dios, con un argumento que pueda lograr que Dios diga, tiene razón, le quito la salvación de en medio? La respuesta es nadie, porque Dios es el que justifica. Porque Dios nos ha declarado perfectamente justos al imputar en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo mediante la obra de redención en la cruz del Calvario. Y Pablo sigue desarrollando su argumento con una pregunta retórica, versículo 34. ¿Quién es el que condena? La respuesta, ¿cuál es? Nadie. Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si Dios nos ha justificado, nadie nos puede condenar. ¿Por qué? Porque dice Colosenses 2:4 que el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era contrario, que nos era adverso, Cristo lo ha cancelado. Lo ha quitado de en medio. ¿Cómo? Clavándolo en la cruz. La paga que reclamaba nuestro pecado era la muerte. La paga que demandaba nuestro pecado es la condenación eterna en el infierno. Pero la deuda que teníamos con Dios fue totalmente cancelada. Después de haber sido declarados inocentes, cuando Dios nos salvó, nadie nos puede declarar culpables. Nadie nos puede condenar. No hay tribunal con mayor autoridad en la creación al que apelar en contra del Tribunal Supremo que ha dicho, ese es mi hijo y es inocente. Pero por si no ha quedado claro, Pablo explica paso a paso la obra de Cristo. Así que dice, ¿quién nos puede condenar? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. ¿Y qué dijo antes de morir? Esa palabra tan preciosa y tan rara, pero que una vez que se te queda en la mente, no la puedes olvidar aunque no conozcas el idioma. Tetelestai. Consumado es. Juan 10:30. La obra ha sido terminada. La deuda del creyente ha sido totalmente cancelada. Nadie te puede condenar porque Cristo ya pagó la deuda por ti. Y el argumento va increciendo, va en aumento. Sí, más aún, el que resucitó no solo murió, sino que además resucitó. Y el verbo en el original está en voz pasiva. No es el sujeto el que realiza la acción, realmente está diciendo el que también fue resucitado. Fue Dios Padre quien resucitó a Jesucristo y al hacerlo declaró manifiestamente que su justicia había sido satisfecha por completo. Como escuché una vez decir a un predicador, la resurrección de Cristo fue el consumado es de Dios Padre. La resurrección de Cristo fue el consumado es dicho por Dios Padre. Como vimos hace tiempo en Romanos 4, versículo 25, Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero sigue. Murió, resucitó y además está a la diestra de Dios. No es que esté sentado a la derecha de Dios físicamente. Todos sabemos, la diestra de Dios significa un lugar de honor, un lugar de poder, un lugar de gobierno, un lugar de gloria.
Después de resucitar, el Señor Jesucristo fue exaltado y ascendió al cielo para ocupar de nuevo la posición de gloria que le correspondía. Y después de declarar que Cristo ha sido exaltado a la diestra de Dios, fijaros la forma tan consoladora que termina Pablo este versículo. Murió, resucitó, está en su lugar de poder, de gloria, de honor, a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que hace desde allí? El que también intercede por nosotros. Verbo en tiempo presente. El que también intercede por nosotros. Es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba intercediendo por los creyentes de Roma en el momento en que Pablo le leía esta carta, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, y hoy está intercediendo por nosotros. Lleva más de 2000 años orando continuamente por nosotros. ¿Qué mayor consuelo queremos encontrar en medio del sufrimiento, mis queridos hermanos? Pero aún hay más. Es que si recordáis el versículo 26 que vimos hace un tiempo, dice que el Espíritu Santo también está intercediendo por el creyente. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Seamos conscientes de esto. El Hijo de Dios desde el cielo, el Espíritu Santo desde la tierra, está intercediendo por nosotros. No importa la situación por la que estés pasando, tienes que saber que Dios es soberano. Tienes que saber que Dios conoce perfectamente cada situación en tu vida y que el Hijo y el Espíritu Santo están orando al Padre por ti. Dice Hebreos 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que, aquí explica el porqué, vive perpetuamente, continuamente, para interceder por ellos. Es una tremenda bendición poder reunirnos los jueves como iglesia para orar los unos por los otros. Y los que estéis aquí, que podáis y que no vengáis los jueves, os exhorto, os animo a que vengáis, porque es un privilegio que ya le gustaría a muchos tener. Orar juntos, en armonía, reunidos al Dios de los cielos. Es un tremendo consuelo saber que hay hermanos y hermanas que ya están orando por ti. Es un tremendo alivio saber que puedes acudir a tus ancianos o a cualquier hermano o hermana de la iglesia y decir, hermano, hermana, necesito que ores por esto y por esto. Pero nada de esto es comparable a la tremenda seguridad que trae a tu vida saber que Cristo y que el Espíritu Santo perpetuamente están intercediendo por ti ante el Padre y te están defendiendo y protegiendo de las acusaciones y asechanzas del maligno. Si antes hemos dicho que Satanás es el acusador de los hermanos, el que los acusa día y noche delante de Dios, también leemos en 1 de Juan 2:1 que Jesucristo, el justo, es nuestro abogado. El Señor Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, versículos 31 al 32. Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que eso no pase. ¿Dice eso el texto? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falle y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Fíjate que no dice el texto, Simón, Simón, mira que Satanás te ha reclamado para zarandearte. No, os ha reclamado. Satanás quiere zarandear a los creyentes. Pero Cristo ruega por el creyente, para que nuestra fe no falle. Y seamos de fortaleza para los hermanos, para que también su fe, si ha de caer, sea levantada, no sea pisoteada. Jesucristo el justo y el Espíritu Santo son nuestros defensores
y nuestros intercesores ante el Padre. Estamos viendo 4 certezas que aseguran nuestra salvación. El poder de Dios asegura nuestra salvación, la obra de Cristo asegura nuestra salvación y, en tercer lugar, el amor de Cristo asegura nuestra salvación. El amor de Cristo asegura nuestra salvación. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Recordemos que ese amor llegó a nosotros y no nos podemos cansar de recordárnoslo para que no nos creamos más que lo que justamente somos. Dios nos amó cuando éramos indignos de recibir su amor, cuando éramos sus enemigos. No olvidemos que fue de Dios de quien salió la iniciativa de reconciliarnos con Él en Cristo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 15:16: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designéis para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. La iniciativa salió de Él cuando no había nada digno de amar en nosotros. Leemos en 1 de Juan 4, versículo 10: en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y sigue diciendo el 4:19: y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros podemos amar a Dios y podemos amar a los hermanos y podemos amar al prójimo únicamente porque Dios nos ha amado primero. Ahora sabemos qué es ese amor y ahora podemos expresar ese amor. Por tanto, a la pregunta ¿quién nos separará del amor de Cristo?, la seguridad de la respuesta es nadie. Porque no depende del amor que yo muestre por Dios, sino que depende del amor que Dios en su soberana voluntad ha decidido tener conmigo, cuando yo merecía su ira en lugar de su amor. Pero por si hay alguna duda, Pablo no le gusta dejar flecos, no le gusta dejar cosas sin atar, y abre un abanico de posibilidades que a primera vista pudieran parecer tener el poder para separarnos de ese amor de Cristo, lo cual es totalmente imposible. Algunas son un poco complicadas de definir, pero muy general, y no vamos a entrar porque sabemos que la respuesta es nada ni nadie. Pero empieza a preguntar: tribulación, situaciones, problemas que nos traen aflicción y que nos oprimen, angustia, circunstancias difíciles, circunstancias problemáticas que nos pueden llevar a la desesperación por no saber dónde está la salida, persecución, personas que nos atacan, que nos acosan, que nos persiguen por causa de proclamar el Evangelio de Cristo, por causa de ser fieles a la palabra, por causa de ser columna y sostén de la verdad sin movernos de un lado a otro. Hambre o desnudez, es decir, falta de ropa o de sustento para comer. O peligro, no habla de un peligro concreto, sino cualquier tipo de peligro en general. O espada, y está haciendo referencia a una muerte violenta. Versículo 36, tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas de matadero, tal como está escrito. ¿Dónde está escrito? En el Salmo 44, versículo 22. Dice el Salmo 44, 22: pero por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como oveja de matadero. Después de decir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, ¿por qué cita el Salmo el Salmo 44, 22? Bueno, pues para demostrarnos que no hay nada nuevo debajo del sol. Desde el Antiguo Testamento los creyentes han sido perseguidos por causa de Dios, y no va a ser distinto con la Iglesia. Así que no nos pille de sorpresa. La última certeza que nos asegura nuestra seguridad de salvación. Hemos visto que el poder de Dios nos asegura la salvación, la obra de Cristo asegura nuestra salvación, el amor de Cristo asegura nuestra salvación y, por último, el amor del Padre asegura nuestra salvación.
Sería desalentador que Romanos 8 terminara diciendo: somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero el capítulo no termina aquí. Viene uno de esos preciosos pero que encontramos en la palabra. Ante la realidad del sufrimiento que el cristiano tiene a causa de su fe, Pablo trae ahora un contraste, trae ahora un pero que nos va a ayudar a sobreponernos en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier tribulación, y nos va a infundir valor para seguir proclamando a Cristo y viviendo para su gloria. Versículo 37, pero en todas estas cosas, ya hemos hablado de que son todas estas cosas, ¿verdad? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en estas circunstancias o en cualquiera similar, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y este más que vencedores significa prevalecer por completo, tener una victoria asegurada, sin posibilidad alguna de derrota. Ahora bien, volvemos a mirarnos a nosotros mismos. Cuidado. Somos más que vencedores no porque seamos mejores que nadie. No porque seamos mejores que el pecador que esté cometiendo el pecado más aberrante que nos podemos imaginar ahora en este momento. No porque seamos más fuertes, más inteligentes que nadie. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Y más que victoria, esta victoria cierta, que prevalece, asegurada, no significa que siempre el Señor nos va a quitar del medio el sufrimiento. Ya hemos vencido. No. Puede que lo quite, puede que no lo quite. Pero en medio de ese sufrimiento puedes tener victoria, porque es Dios, es el Señor quien te da la fortaleza y la sabiduría necesaria para prevalecer, para ser más que vencedor en medio de esa circunstancia, en medio de esa tribulación. Tanto Él como el Espíritu Santo, tanto Cristo como el Espíritu Santo, está intercediendo por ti para que puedas enfrentar victoriosamente esa circunstancia que se te presente, termine o no termine ese sufrimiento, esa persecución. Dice Pablo en 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Es decir, no busquemos la excusa de me ha sobrevenido algo que ha sido superior a mi fuerza, sino que con la tentación proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Podemos ser más que vencedores en medio del sufrimiento gracias a que nuestra esperanza no descansa en nosotros ni descansa en nuestras fuerzas, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque nuestra esperanza descansa en nuestro Dios omnipotente, en su amor infinito, inmensurable, incomprensible que tiene Él por nosotros. No olvidemos que es un amor que sobrepasa todo conocimiento. No olvidemos que es un amor de pura gracia, que Dios decidió amarnos cuando no había nada amable en nosotros y que ese amor le llevó a entregar al tesoro más preciado que existe en la creación, a su Hijo amado. Cuando en la medida de que nuestra mente finita y con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo podemos comprender este amor hasta donde lleguemos, podemos tener la seguridad que el apóstol Pablo tiene al continuar en el versículo 38. Porque estoy convencido. Estoy completamente seguro. Porque no hay cabida para la más mínima duda. ¿Y de qué estás seguro, Pablo? ¿De qué estás convencido? Versículo 35. La respuesta, al versículo 35. ¿A quién nos puede separar del amor de Cristo? Estoy seguro que nadie, versículo 39, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y al igual que con la situación de antes, aunque esto es suficiente, vuelve a abrir un abanico, una serie de posibles amenazas que pueden llegar a nuestra vida y darnos la duda y hacer tambalear la seguridad de la salvación, en este caso, igual que antes con el amor de Cristo. Así que dice que ni la muerte, el creyente no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a que le quiten la vida física o a que llegue la muerte de manera natural, porque es en el momento de la muerte cuando el creyente instantáneamente va a pasar a la presencia de Dios, donde ni Satanás ni el pecado tendrán poder, influencia sobre nosotros. Ni la muerte, ni la vida. ¿Os habéis planteado alguna vez la vida como una amenaza? Porque está dando una lista de amenazas. Ni la muerte, ni la vida. Siempre pensamos en la vida como algo bueno. Y gracias a Dios por la vida que nos da. Gracias a Dios porque Él hace salir el sol sobre nosotros todos los días. Gracias por el aire que nos da para respirar y que podamos seguir vivos un segundo más. Gracias porque nos guarda en nuestra vida terrenal. Pero es precisamente en esta vida cuando tenemos que luchar diariamente con nuestra carne, cuando tenemos que luchar en esta vida con la tentación, cuando tenemos que luchar con el pecado. Y Pablo nos da la seguridad, como ya hemos dicho hoy en varias ocasiones, de que aunque caigamos puntualmente, aunque el acusador de los hermanos quiera traer la duda a nuestra mente, a nuestro corazón, el amor de Cristo es superior y nos tiene aferrados de tal manera que no nos soltará de su mano. Y el amor del Padre es superior y no nos dejará caer de nuestra situación de salvación. Así que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, probablemente se esté refiriendo a ángeles santos de Dios, ni principados en contraste, tal vez se esté refiriendo a los ángeles caídos y demonios, un contraste. Cualquier tipo de ser angelical no te va a hacer caer de la salvación. Ni lo presente, ni ninguna circunstancia que podemos estar pasando, ni lo porvenir, ni ninguna circunstancia que pueda venir hoy, mañana o dentro de unos cuantos meses o unos cuantos años. Ni lo alto ni lo profundo, es decir, ni ninguna cosa que pueda abarcar el universo completo. Y por si a Pablo se le escapa algo, dice, yo no me la juego. Ni ninguna otra cosa creada. ¿Y qué es ninguna otra cosa creada? Cualquier cosa que no sea Dios. Porque Dios es el único que no es creado, Dios es el creador. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo empezaba el capítulo 8, versículo 1? Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Cómo termina el capítulo 8? No hay condenación para los que están en Cristo, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué consuelo en medio del sufrimiento, que Dios nos ama de pura gracia. Qué consuelo en medio del sufrimiento saber que Dios nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, segunda de Timoteo 1:9. Qué consuelo en medio del sufrimiento saber que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Qué consuelo en medio del sufrimiento estar convencido de que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, si no tienes a Cristo en tu vida, si no eres un hijo o una hija de Dios, lejos de tener consuelo, lo que tienes que hacer es echarte a temblar. Porque dice Hebreos 10:31 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Parafraseando el versículo 31 de Romanos 8, pero al revés. Si no eres hijo de Dios, Dios no está por ti, está contra ti. Así que no importa quién esté por ti, tu situación es desesperada. Dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno.
Tu mayor miedo en esta vida no tiene que ser el que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Tu mayor miedo en esta vida no tiene que ser tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tu mayor miedo en esta vida tiene que ser temer a aquel que puede hacer perecer tanto tu alma como tu cuerpo en el infierno. Tu mayor miedo en esta vida tiene que ser saber que sin Cristo, el día que mueras, y no sabes cuándo va a ser, si va a ser dentro de 10 segundos o dentro de 50 años, el día que mueras no desaparecerás de la existencia, sino que serás justamente acusado, justamente juzgado, justamente condenado por tu pecado, y te espera una eternidad de tormento en el infierno separado de Dios. Pero Dios trae hoy la buena noticia del Evangelio. Hay solución para ti. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo sin que merecieras nada amable de tu parte, siendo un pecador como el que os estás hablando, aborrecible a los ojos de Dios. Y entregó a su Hijo amado como sacrificio en la cruz del Calvario para que pecadores como yo, como tú, podamos acudir a Él por fe, arrepentidos de nuestros pecados y clamar por misericordia, pedirle perdón, confesarle como Señor y Salvador de tu vida. No importa qué clase de pecados hayas estado haciendo hasta ahora, Él te promete: el que viene a mí, yo no le echaré fuera. Juan 6, 37. Ven a Cristo y hoy Él te dará salvación y vida eterna. Arrepiéntete hoy, ahora, de tu pecado. Entrega tu vida a Cristo y Dios no estará contra ti, Dios estará por ti. Y entonces, ¿quién contra ti? Podrás ser más que vencedor en medio de cualquier circunstancia. Hemos visto 4 certezas que aseguran nuestra salvación. El poder de Dios asegura nuestra salvación. La obra de Cristo asegura nuestra salvación. El amor de Cristo asegura nuestra salvación. El amor del Padre asegura nuestra salvación. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, nunca olvides, y menos en medio del sufrimiento, que Dios te ha regalado salvación eterna. Imposible de perder, porque no depende de ti, porque depende de su poder omnipotente y soberano. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, aprópiate de las palabras del escritor de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Porque Dios mismo ha dicho: nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, eres más que vencedor por medio de Cristo, porque Él es tu ayudador. Por tanto, mis amados hermanos, demos gracias a Dios, demostrándolo, no solo de palabras, sino con una vida de santidad y de obediencia a su palabra, y permitamos que Dios cumpla en nosotros el propósito con el que fuimos llamados, que es conformarnos a la imagen de su Hijo amado, para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos quedamos sin palabras delante de estas promesas preciosas que encontramos, que sabemos que han salido de tu boca, Señor. Solo podemos darte las gracias una y otra vez, por ese amor tan grande, tan profundo, tan sublime que tú has derramado sobre tus hijos, Padre. Gracias por que sin merecer nada, tú nos has dado por gracia ese regalo desmerecido, nos has dado el regalo justo contrario a lo que merecíamos. En vez de condenarnos justamente en el infierno, nos has provisto de salvación y vida eterna.
y al altísimo coste de la sangre preciosa de tu Hijo amado derramada en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a traernos esto a la memoria cada día, cada vez que estemos frente a la tentación. Ayúdanos a ser agradecidos en todo, a tener contentamiento, Padre. Ayúdanos a vivir vidas santas que te glorifiquen y ayúdanos a tener misericordia y gracia con aquellos que aún no te han confesado como Señor y Salvador. Ayúdanos a declarar con firmeza y con amor el pecado que se esté cometiendo, pero ayúdanos a amar al pecador, porque una vez nosotros fuimos como ellos y tú nos salvaste, Señor. Ayúdanos a no perder la esperanza de aquellos a los que le estamos predicando y que parece que estamos hablando contra una piedra, contra un muro. Nosotros no podemos convencer con argumentos, pero tu palabra, tu evangelio es tu poder de salvación a todo aquel que cree, Señor. Y puede pasar como aquel ladrón en la cruz, in extremis, que tú lo salves. Nosotros no sabemos, Señor, así que ayúdanos a no desesperar y a ser fieles en la proclamación de tu evangelio, Padre. Ayúdanos como iglesia a ser luminar en el sitio que tú nos has colocado aquí en Linares, Padre. Ayúdanos como iglesia a crecer sanos como cuerpo, Señor, sujetos a tu Hijo Jesucristo, que es la cabeza. Ayúdanos a preservar la unidad que tú nos has creado, Señor. Ayúdanos a no entorpecerla, Señor. Ayúdanos a sujetarnos los unos a los otros, a exhortarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros y hacerlo todo para tu gloria, Señor. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.